Y nos queda, ven, tenemos que empezar con la probabilidad axiomática. Entonces, empecemos con la probabilidad axiomática. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la palabra axioma? Bueno, eran cosas, requisitos que nosotros íbamos a decir que se cumplían. Este nuevo tema se va a llamar probabilidad axiomática o matemática. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la clase pasada nosotros habíamos dicho que tanto la probabilidad clásica como la frecuencial, ambas tenían ciertas falencias o ciertas fallas. La primera, ¿cuál era? La clásica tenía el problema de que solamente servía para espacios que sean finitos. Mientras que la segunda necesitaba del poder yo hacer una verificación empírica de ese suceso tantas veces como sea posible. Y una decía que bueno, la probabilidad se acercaba a medida que n tendía a infinito, pero no sabíamos qué era para nosotros infinito, o sea, cuándo ese n iba a ser lo suficientemente grande como para decir, bueno, acá esto realmente es un n que tiene infinito. Entonces necesitamos sí o sí dar una definición formal de probabilidad, que es lo que hicieron los matemáticos en la historia. Al darse cuenta que esas dos definiciones fallaban, dijeron, bueno, hay que dar una definición formal de probabilidad. Y acá está dada esa definición. Dice lo siguiente. Ahora, dado un experimento epsilon y un espacio muestra asociado a él, y sea W, fíjense, el conjunto partes de ese espacio muestra. ¿Se acuerdan qué era el conjunto partes? Era el conjunto de todos los... el conjunto que tenía dentro de él como elementos a todos los subconjuntos de este espacio. Entonces vamos a llamar probabilidad a una función. Entonces acá ya estamos viendo la probabilidad ya no como un número, sino como una función. Que, ¿se acuerdan? Toda función tenía que un dominio y un conjunto de llegada. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en el repaso de funciones o no? Yo tenía una función y esa función siempre iba de un D a un B. Bueno, en este caso el D o el dominio va a ser justamente el conjunto partes de S. Y el conjunto de llegada siempre va a ser el conjunto de los números reales. ¿Qué significa eso? Acá lo dice que a cada suceso le puedo asignar un número real que lo vamos a denotar con P de A, que se lee probabilidad del suceso A. Entonces, eso para nosotros va a ser ahora la probabilidad. La probabilidad que va a ser una función particular. ¿Qué hace esa función? Toma cualquier suceso del espacio muestra y le asigna un número real, como dice acá, y ese número real lo vamos a llamar probabilidad del suceso A. Pero esta función que nosotros acá vamos a definir tiene que cumplir ciertas condiciones. O sea, no es cualquier función que ande por ahí dando vueltas en nuestra imaginación, sino que tiene que cumplir ciertas condiciones, y esas condiciones son las que justamente cumplen tanto la probabilidad clásica como la frecuencial. Fíjense, cada vez que nosotros hemos hecho los cálculos de estas probabilidades, ¿se dieron cuenta de una cosa o no? Estos números, ¿cómo son siempre? ¿Se ven o no? ¿Cómo son? ¿Alguna vez fueron negativos o no? No. 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 Y entonces ese es el primer axioma de la probabilidad. La probabilidad nos exige que para todo suceso A que pertenezca al espacio, al W, que el W era el conjunto partes de S, la probabilidad siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué significa? Que me tiene que dar positiva o a lo sumo me tiene que dar 0. No puede darme negativa. ¿Se entiende o no? Una función que me dé negativa ya no puede ser una probabilidad o una función de probabilidad.
Segundo, la probabilidad del conjunto S, que el conjunto S es el espacio muestra, nos tiene que dar siempre 1. ¿Se acuerdan quién era S? S en sucesos era el que nosotros llamábamos como suceso seguro, que básicamente es la probabilidad de este conjunto. Ven acá. Si yo calculo la probabilidad de S, acá me va a quedar el número de elementos de S, que va a ser 36 sobre 36, y eso obviamente nos va a dar 1. Entonces, esa es el segundo axioma o la segunda condición que tiene que cumplir esta función. Vuelvo a repetir. Primera condición. Para todo suceso A que pertenezca al conjunto partes de S, la probabilidad siempre me tiene que dar mayor o igual que 0. Es decir, nunca puede darnos un número negativo. Segunda condición. La probabilidad del espacio muestra siempre nos va a devolver 1. Y ahora vienen otros dos axiomas que todo depende del libro que uno tome. Algunos toman solamente el 3 y otros toman el 4. Yo escribí los dos. En general nos vamos a mover con el 3 nomás. ¿Qué dice el axioma 3? Dice, para todo A y B que pertenezcan a W. O sea, para todos A y B que pertenezcan al conjunto partes de S. O sea que A y B son sucesos de S. De manera que la intersección entre los dos sucesos me dé el vacío. Entonces lo que me dice es que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad del suceso A más la probabilidad del suceso B. Necesito como hipótesis de que la intersección entre los dos conjuntos me dé el vacío para poder calcular de esta manera la probabilidad. ¿Se entiende o no? Vuelvo a repetir. ¿Qué nos dice el inciso 3? Para todo A y B sucesos de este espacio muestra, si la intersección entre esos dos sucesos me da vacío, entonces la probabilidad de la unión se calcula como la suma de cada una de las probabilidades. Y el axioma 4 viene a ser una generalización, solo que para cuántos sucesos y para infinitos sucesos, porque acá dice la unión de infinitos sucesos es la suma siempre y cuando 2 a 2 esos sucesos me den vacío. Por eso les digo que algunos libros presentan el 3 y otros libros presentan el 4. En general nosotros nos vamos a mover con el 3. Bueno, ¿por qué nos interesa esto? Porque con estos tres axiomas, más que nada, con los tres primeros, vamos a demostrar muchas cosas que nos parecían que cuando hemos calculado recién la probabilidad clásica, no sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, fíjense, vamos acá. La probabilidad de que, de que se elija un varón es de 3/5. ¿Se ve o no? Y la probabilidad de que se elija mujer es de ¿qué? De 2/5. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es el complemento de ser varón? El complemento de ser varón sería no ser varón. Bueno, si uno no es varón, ¿qué tiene que ser? Mujer. ¿Y cuál es el complemento de ser mujer? Varón. Varón. Y acá sí se veía. ¿Cuál es si la persona usa gafas? Esto sería no usa gafas. Y si no usa gafas, su complemento sería usa gafas. Ahora fíjense, si yo sumo estas dos, varón con mujer, ¿cuánto me da? Un entero. ¿Cuánto? Un entero. No, pero ¿qué entero? Un entero. ¿Pero qué entero me da? Uno. Y si yo sumo los que no usan gafas, los que usan gafas más los que no usan gafas, ¿cuánto me dan? Uno. Entonces eso ya me está dando otra idea también. La probabilidad de
este suceso más su complemento, ¿ven? Me tiene que dar 1. Entonces yo, si calculaba este, automáticamente podría calcular este sin hacer esta cuenta. Pero antes de eso justamente vamos a dar esos teoremas. Bueno, vamos a dar justamente los teoremas básicos de la probabilidad axiomática. Primer teorema, teorema 1. ¿Qué nos dice? El suceso imposible tiene probabilidad nula. ¿Qué significa? Que la probabilidad de este suceso es 0. Bueno, vamos a denotar al suceso imposible que era, ¿se acuerdan? El suceso imposible era el conjunto vacío. Lo vamos a llamar B. Entonces lo que nos está diciendo es que la probabilidad del vacío es igual a 0. Eso es lo que nos está diciendo este teorema de acá. Si usted tiene el conjunto vacío, automáticamente la probabilidad tiene que ser 0. Bueno, veamos la demostración. Demostración de este teorema. Para esta demostración, chicos, ustedes que van a tener que tener a mano en general siempre, para recordar nomás, ¿se acuerdan el... no lo tengo acá, creo. El apunte de conjuntos. No lo tengo a mano, ¿no? Acá está, conjuntos y función. ¿Se acuerdan de ese teorema que tenía un montón de... Bueno, vamos a necesitar simplemente alguno de estos incisos para poder ir justificando eso, porque los sucesos son conjuntos. Entonces, veamos. Vamos a empezar con esto. Sea A un suceso cualquiera que esté obviamente en el conjunto W, que era el conjunto par. Dice, sabemos que A intersección vacío nos da vacío. ¿Y eso por cuál va a ser? Y bueno, vamos al apunte de conjuntos. ¿Cuál de todos estos incisos es ese? ¿Lo pueden ubicar o no? ¿El 10? El 10, ¿ven? El 10 dice, para todo A incluido en un universal, A intersección vacío nos da vacío. Entonces, de eso nos valemos para empezar acá. Bueno, ya sabemos que estos dos conjuntos me dan el vacío. Entonces, ahora tenemos que, acá nos dice otra cosa. A unión vacío nos da A. Bueno, vamos de nuevo acá. ¿Está ese o no? ¿En algún lugar o no? ¿El 11, profe? El 11. El 11, perfecto. ¿Ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como este elemento es el mismo que este, porque hay una igualdad de por medio, lo que estoy diciendo es todo esto que está acá, este elemento es el mismo que este. Y como la función P la P es una función, entonces las imágenes tienen que ser iguales. Por lo tanto, uno dice, ven, la probabilidad de A unión vacío es lo mismo que la probabilidad de A. Es como que uno diría, le aplico probabilidad a ambos miembros. Pero qué sé yo, ahora sé que la intersección de ambos me daba el vacío. Por lo tanto, por el axioma, ¿cuánto? 3. Como la intersección de los dos sucesos me da el vacío, la probabilidad de la unión es la que es la suma de las probabilidades. Una cosa que no tenemos que tener en cuenta es, cuando nosotros vemos acá esta igualdad, esta es una igualdad de ¿qué? De conjuntos, ¿se entiende o no? Ahí yo estoy viendo una igualdad, pero de conjuntos, cualesquiera. No sé qué conjuntos son, pero hay dos conjuntos que son iguales. En cambio, cuando yo estoy viendo esto de acá, cuando ya le apliqué la función probabilidad, ¿qué hace la función probabilidad? A un conjunto le asigna un ¿qué? ¿Qué dice ahí?
¿Qué significa esto? Real. Un real, ¿se entiende o no? O sea que esto que está acá, ¿qué es ya? ¿Es un conjunto o no? ¿Es un qué? Es un número real, ¿se entiende o no? Y esto que está del otro lado ya deja de ser un conjunto y pasa a ser un qué. Otro número real. ¿Se entiende eso, chicos, o no? Vuelvo a repetir. Acá veo una igualdad, pero ¿una igualdad de qué? Una igualdad de conjuntos. Al aplicarle probabilidad a ambos miembros, esto, la probabilidad al conjunto le asigna un qué, un número. Por lo tanto, esto ya deja de ser un conjunto para transformarse en un número. Y este conjunto A, o suceso A, deja de ser un conjunto para transformarse en otro número. ¿Se entiende eso o no? Entonces, acá veo una igualdad de qué, de conjuntos, mientras que acá veo una igualdad de qué, de números. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahora, ¿qué sabíamos? La intersección de estos dos conjuntos que están acá, ¿cuánto nos da? Nos da el conjunto vacío. Entonces, por el axioma ¿cuánto? Por el axioma 3, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Entonces de acá sacamos que la probabilidad de esta unión es la probabilidad de A más la probabilidad del vacío. ¿En qué nos hemos basado acá para justificar esto? En el axioma 3. Y esto nos da igual a probabilidad de A, porque esto lo escribimos tal cual está. Y como estos son números, ¿qué puedo hacer con este número? Este número que está acá, ¿cómo? Sumando puede pasar al otro miembro, ¿cómo? Restando. Entonces si pasa restando, ¿qué pasa? Se cancela. Se cancelan, entonces me queda que la probabilidad del vacío tiene que darme 0. y listo, y ya está demostrado, ¿ven? Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que ustedes sepan diferenciar que acá hay una igualdad al comienzo de conjuntos, mientras que estas igualdades que están acá ya no son igualdades de conjuntos, sino que son igualdades de ¿qué? Acción. No, de números. Ah, ok. Esto es un número, y este número te está diciendo que este número tiene que darme ¿cuánto? 0. Este es un número cualquiera, pero no es un número cualquiera, es un número que yo sé que es como mayor o igual que 0. Eso en algún momento lo vamos a utilizar al axioma 1. Vamos viendo, vamos a hacer otro más y con eso vamos a terminar. A ver. Dice, la probabilidad del suceso complementario del suceso A, o más dicho, la probabilidad del complemento de A, es igual a la diferencia entre la unidad y la probabilidad de este último. Traducido al español, lo que nos dice es que para todo A perteneciente a W, la probabilidad de A complemento es 1 menos la probabilidad de A. Bueno, demostremos esto, a ver. De nuevo, sea A un suceso cualquiera. Por eso decimos A perteneciente a W. Ahora dice, sabemos que A intersección A complemento nos da vacío. ¿En cuál de todas estas propiedades nos vamos a basar para eso? ¿El 15? 15. ¿Esta? Sí. No, no dice. Vuelvo a repetir, ¿qué nos dice acá? A intersección A complemento nos da vacío. La 13. La 13. Acá está la 13. ¿Ven? A intersección A complemento nos da el vacío. ¿Qué significa eso? Que nos da el vacío. Que no tienen elementos en qué. En común. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, volvemos acá. Entonces esto lo sabemos por esto, justamente.
por el 13. Inciso 3. Y ahora A unión A complemento nos da S. ¿Cuál sería ese inciso acá? A unión A complemento nos da S. No siempre lo van a encontrar con S, ¿no? Al conjunto. Pero ¿cuál sería A unión A complemento nos da S? ¿12, profe? El 2. El Solo, 2 solo que en vez de llamarlo S, lo llamamos como acá. parece como universal. Claro, el universal viene a ser nuestro S. Entonces ven, A unión A complemento nos da S. Entonces, en eso nos hemos basado para escribir esto. ¿Qué hacemos de nuevo? Tengo una igualdad de dos que esto es un conjunto igual a otro conjunto. Entonces le asignamos la función probabilidad. Entonces la probabilidad de A unión A complemento es la misma que la probabilidad de S. Pero como la intersección de A y con el complemento nos da vacío, de nuevo, ¿por quién? Por el axioma 3, yo sé que la probabilidad de la unión tiene que ser igual a ¿quién? A la suma de las probabilidades. Entonces esta probabilidad que es de la unión va a ser ¿quién? La probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Y acá, fíjense, yo reemplacé P de S igual a 1. ¿Y eso por quién será? Por el axioma cuánto. ¿Cuál de estos tres axiomas? 2. El 2. El que nos asegura que la probabilidad de todo el suceso S nos tiene que dar 1. Entonces, ¿ven que vamos usando los axiomas y las propiedades de los conjuntos para poder demostrar? Entonces ya tengo acá un número más otro número igual a 1. ¿Qué hago ahora? Despejo el número que quiero, que es la probabilidad del complemento. Y de ahí sacamos, ven, que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del suceso A. Con esto es lo que yo les decía acá. ¿Se acuerdan que uno es el complemento del otro? Varón con mujer. Y acá gafas con qué? Con no usa gafas. ¿Se entiende o no? Entonces, si yo calculo la probabilidad de elegir un varón, que nos da 3/5, tranquilamente podría haber calculado la probabilidad de ser mujer. ¿Porque qué? Porque a 1 le tengo que restar ¿cuánto? 3/5. Y 1 menos 3/5, ¿cuánto nos da? Y nos da 2/5. Y si yo calculo la probabilidad de que una persona use gafas y nos da 3/10, entonces la probabilidad de no usar gafas es ¿cuánto? 1 menos 3/10. Pero 1 menos 3/10 es ¿cuánto? Es 7/10. ¿Se ve o no? Para eso nos sirven los axiomas. Y lo vamos a utilizar, chicos, mucho a esos axiomas o esos teoremas. Porque a veces nos van a pedir, por ejemplo, calcular la probabilidad de un suceso. Y capaz que va a ser más fácil calcular primero el del complemento. Entonces, calculando el del complemento, uno con esta propiedad que está acá, uno sabe que la probabilidad buscada va a ser 1 menos la probabilidad del suceso que tenía. ¿Se entiende o no? Vuelvo a repetir. Si a mí me dan un suceso para calcular, y bueno, calculo el complemento y después por esta relación a la unidad le resto la probabilidad que encontré al comienzo. Bueno.